ayer y de la que vamos a conversar más en profundidad con Gabriel Labrador, relator para la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador. ¿Cómo está, Gabriel? Un gusto estar aquí. Buenos días, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Primero hablemos del informe presentado ayer para luego podernos extender a hablar de lo que está pasando en El Salvador. Porque solo nos llegan las noticias de los encarcelamientos de pandilleros, de que los asesinatos o los crímenes han bajado, pero la verdad que todo esto también se enmarca dentro de la imposibilidad que hay de informar correctamente sobre lo que está sucediendo al interior del país y del gran amplio régimen de propaganda que acompaña al gobierno de Bukele, según lo han dicho acá diversas personas vinculadas a organismos precisamente de derechos humanos o de otro tipo de investigaciones, en su caso, investigaciones de prensa. ¿Cuáles son las acusaciones que se han levantado y cuáles son los fundamentos de esas acusaciones que ha presentado ayer la APES? Sí, este informe que se elaboró a propósito del régimen de excepción conlleva datos cualitativos y cuantitativos. Básicamente hicimos entrevistas a profundidad con periodistas, dueños de medios, que explicaron cómo ha afectado el diario ejercicio de sus labores el régimen de excepción. Esto, todas las vulneraciones que hemos registrado, llámese retenciones temporales durante coberturas a periodistas o amenazas con ser procesados bajo el esquema de régimen de excepción, o que se les exige a los periodistas borrar cierta grabación o material o video o fotografía en determinada cobertura, o que hay un acoso sistemático en redes sociales llamándonos a los periodistas enemigos del pueblo o pandilleros. Todo esto debe verse no solo en un contexto de coyuntura, sino algo que se ha transformado para mal desde que comenzó el gobierno del presidente Bukele. Lastimosamente, desde junio de 2019 hemos visto un declive en la libertad de prensa, en la libertad de expresión y en muchos derechos fundamentales. Básicamente existen monitoreos. La APES, por ejemplo, tiene un monitoreo desde 2018 de agresiones contra periodistas. Por supuesto, hay un enorme subregistro porque no todos los periodistas conocen de estos mecanismos o no todos denuncian, pero desde 2018 hemos notado un incremento en las denuncias y además hemos sofisticado nuestro método de recopilación de estos datos, con lo cual el informe que presentábamos ayer daba cuenta de 222 agresiones contra la prensa desde que entró en vigencia el régimen de excepción en marzo pasado. Pero Estamos hablando de detenciones, de agresiones a la prensa, de amenazas, de obligaciones de borrar contenido informativo. ¿Qué es lo que el gobierno de Bukele no quiere que la ciudadanía sepa o el resto del mundo sepa cuando se les amenaza o se les persigue por investigaciones, cuando se les pide borrar cosas que han estado trabajando, reporteando? ¿Qué tipo de materiales son? Yo podría darte una respuesta muy concreta de cuándo han ocurrido esas cosas, pero no hay que perder de foco que lo que está de trasfondo es que el gobierno del presidente Bukele necesita mantener absoluto control sobre todo lo que se dice. Todo aquel medio o todo aquel periodista que se salga de la línea informativa, de la narrativa oficial, es perseguido de diversas maneras. Todos esos ejemplos que mencionaba anteriormente son muestra de ello, ¿no? El acoso, el hostigamiento, etc. Claro, y cuando hablamos de la narrativa oficial, a eso me refería, efectivamente, al trasfondo. Sí. ¿Qué es lo que Bukele no quiere que la ciudadanía o el resto del mundo sepa respecto de El Salvador? Porque la información, como yo te comentaba, que nos llega desde El Salvador es cómo se trabaja, cómo se encarcela para perseguir a las pandillas y que detrás de eso está entonces la justificación y el argumento por continuar con este régimen de excepción, que no solamente significa régimen de excepción en abstracto, es limitar las libertades y los derechos de las personas, entre ellos el derecho a la información. ¿Cuál es esa información que Bukele no quiere que se sepa? En general estoy hablando. En general, sí. Por ejemplo, los graves casos de corrupción que han salpicado esta administración y que son bastante evidentes. Es decir, no hay que escudriñar demasiado como para encontrar que hay serios atropellos al balance y al contrapeso que debe haber entre el poder de Estado.
sacan fondos públicos para malversarlos, se compran propiedades, hay toda una serie de atropellos de leyes, nepotismo, contrataciones oscuras en pandemia, se ocultan cifras de fallecidos. Por ejemplo, en la pandemia fallecieron, creo que casi que el doble o el triple más de la gente que dice el gobierno que falleció. Es todo un esquema de ocultamiento de información con el propósito de que el presidente Bukele parezca una figura sumamente exitosa en su gestión. Algo muy grave también que el gobierno sin duda trata de ocultar es su negociación, la del gobierno con estructuras de pandillas, que son el grave problema de seguridad que ha afectado este país por décadas. Hablemos de eso en concreto, porque tras la justificación y el argumento que tiene Nayib Bukele, no solamente para generar este estado de excepción permanente, pasar por encima de los derechos individuales, civiles y políticos de las personas, sino que además para concentrar poder y que efectivamente pueda hacer lo que quiere con los recursos fiscales, por ejemplo, entre ellos invertirlos en bitcoins y perderlos, entre todas esas cosas. Estamos hablando de algo que es mucho más grave, que se relaciona directamente con el supuesto, insisto, argumento que hay detrás de esa concentración de poder y que tiene que ver con el trabajo de las pandillas. No eres la primera persona que está acá y nos habla de la negociación que ha existido entre el régimen y el gobierno de Nayib Bukele y de las pandillas. ¿A qué te refieres concretamente con eso? El Faro, el medio en el que yo trabajo, descubrió en el año 2020, que el gobierno del presidente Bukele había entablado negociaciones secretas, oscuras, que nadie sabía, con los liderazgos de las dos principales pandillas de El Salvador, con el propósito de que las pandillas acordaran reducir el nivel de letalidad con el que actúan, es decir, bajar los crímenes, las muertes, los asesinatos, a cambio de recibir algún tipo de beneficio, ya sea en las cárceles para los líderes, o se habla en algunos procesos judiciales incluso de haber recibido dinero por parte de operarios del gobierno. Además, esto se da en el contexto en el que, claro, la criminalidad es tan alta que el gobierno necesita hacer algo para dar un golpe de timón y que los homicidios, que es lo que sirve de estadística para medir la criminalidad de un país, pues bajen. Y eso empieza a ocurrir, lo descubrimos, lo revelamos y hemos ido revelando año con año nuevas piezas que configuran este mapa de negociaciones. Estamos hablando de accesos que tuvieron funcionarios del gobierno a cárceles de máxima seguridad para entablar diálogos con los líderes de pandilla, lo cual quedó documentado, no solo en videos donde se ve gente encapuchada ingresando a reunirse con los líderes pandilleros, sino también bitácoras y documentos de inteligencia penitenciaria que recogen con documentos, fechas, horas, ese tipo de reuniones. Y ese tipo de reuniones tiene el fin de ponerse de acuerdo para que las bandas de crimen organizado actúen en algunos lugares puntuales y aparezcan en otros como zonas donde se ha disminuido el crimen organizado gracias a la acción del gobierno, cuando en realidad son las negociaciones que llevan con las pandillas. Estábamos recién conectados con la información que estaba entregando el Fondo Monetario Internacional sobre las previsiones para la economía en el mundo para lo que queda del año y el 2024, incluye Latinoamérica también. Y una de las noticias que en marzo publicó el Fondo Monetario Internacional era que El Salvador no permitía publicar efectivamente la información respecto de las proyecciones económicas que son negativas. La economía en El Salvador ha bajado y las condiciones materiales de la ciudadanía en El Salvador también han disminuido, pero están en contra de esa narrativa como de un gobierno exitoso que tú mismo nos cuentas que levanta el sistema de propaganda de Bukele. Sin embargo, ha sido eficiente. La ciudadanía, hasta al menos la información que nos llega, apoya al gobierno de Bukele. ¿O eso también es parte de la desinformación o de aquello que no logramos conocer? Es parte de lo que ocurre en realidad, es decir, la gente, uno lo palpa en la calle, lo habla con la gente, lo ve en las encuestas, hay mucho agrado con el presidente Bukele. Las encuestas, yo diría que las más confiables hablan de un 70-80% de aprobación, lo cual es muy alto. Es altísimo para las realidades. Sí. Claro, sí. Son realidades globales además. Claro, y
Lo que sí también ocurre es que hay una magnificación de eso, ¿no? De parte del gobierno y de parte de la estrategia de propaganda se exacerba esa información y por supuesto que se deforma hasta cierto punto, pero el sustrato está. Hay un gran clima de aceptación al presidente y esto se explica principalmente por, uno, la desesperación de la gente de que necesitaba soluciones a este tema de seguridad, que es, digamos, básicamente el único tema de campaña que va a ser presidente, que inconstitucionalmente va a buscar la reelección el próximo año. Si no fuera por este tema de seguridad, seguramente no tendría mucho que ofrecer. Y el otro tema que ayuda a esto es que la gente desconoce mucho de lo que se está poniendo en juego y de lo que se ha perdido, lo que se ha sacrificado. Para implementar el régimen de excepción se han aprobado muchas leyes, pero todas de una manera muy atropellada, sin discusión. No hay conciencia de lo que significa vulnerar los derechos humanos. Estamos hablando de un gobierno que trabaja a espaldas de la ley, básicamente, pero como la ley por años, por décadas, significó muy poco para la gente, pues eso explica que la gente le dé igual. Claro, es lo que un autoritario venga e imponga soluciones, porque al final la gente eso es lo que busca. Y de alguna manera se protege aquello que es lo que más le surge, que es la vida producto de lo que estaba sucediendo a nivel de pandilla. Lo que tú nos comentas me recuerda también lo dicho acá en Chile por Oscar Martínez, también periodista del Faro, respecto de que la democracia no era un régimen que en El Salvador la gente viviera, salvo una élite, y que por eso hoy en día no son capaces tampoco de percibir lo que tú señalas, cómo se han perdido los derechos civiles políticos en ese país. Y continúa con una aprobación importante, un gobernante, pese a la corrupción, pese a que encarcelen incluso a miembros de tu familia, tú no sepas por qué o creas que es inocente, pero bueno, parece que es mejor para todos que esté encarcelado. Es bastante distópico lo que sucede en El Salvador y agradecemos la valentía también que tienen ustedes de poder estar informando a esta hora, sabiendo que se exponen al acoso, a la amenaza de los funcionarios del régimen, de la institución del gobierno de Bukele. Muchas gracias, Gabriel Labrador, relator para la libertad de expresión de APE, la Asociación de Periodistas de El Salvador, que ayer entregó un informe respecto a la vulneración de la violación a los derechos de libertad de prensa, pero que también, esto es bien importante recalcarlo, cuando estamos hablando de libertad de prensa, libertad de expresión, no estamos hablando de los derechos de los periodistas a ejercer su labor, estamos también hablando de los derechos de una ciudadanía a estar realmente informada. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente, buenos días.